encuentro de milagro, como casi todo en la vida, es todo un azar. Sí, nací en Chamberí, pero como mis padres eran pobres, vivían en Usera. Debió de ser que la clínica donde me nacieron, que por cierto hubo un apagón en el mismo momento en que yo nacía. Perdón que me voy un poco de la narración, pero sí es gracioso y ahora lo recuerdo porque con la edad, cuando uno es un viejo pellejo, la infancia cobra de repente mucha presencia en la cabeza. Entonces se fue la luz, un apagón, a mi madre, según contaba, se le apagaron los dolores y mi padre, que era técnico, bueno, pues había hecho televisiones y era lo que se llamaba entonces telecomunicaciones y demás, puso en marcha el grupo del hospital. Y me sacaron, que soy muy cabezón, me sacaron con unos forceps el día del apagón, con lo cual hace poco que lo he revivido, mi parto. Bueno, total, que nací, crecí en Usera, pues, hasta los 5 años o así. Pues fíjate, una película que se me quedó, porque mi padre me debía de llevar de la mano, como a todos, al cine de pequeño, y era una peli, bueno, aparte de todas Ben-Hur y todas estas, pero una que ahora es Edison el hombre. Era una historia sobre Edison, Tomás Alva Edison, y luego muchísimos años después, cuando me enteré de por qué tenemos la luz de una manera, es porque ganó Edison a Nikola Tesla, por ejemplo, y de repente debía ser un pestiño, o sea, una película larguísima, y yo siendo un enano con 4 o 5 años, pero se me quedó aquello, no sé, una cosa en blanco y negro. Sí, debería volverla a ver, porque es curioso, sí. Edison el hombre, no, y mira, voy a mirar, se lo voy a preguntar a la IA. IA, ¿te acuerdas de Edison el hombre? En fin. Pero bueno, no solo en la Gran Vía, por ejemplo en Madrid, la calle Fuencarral, era otra calle llena de cines. Yo que vivía en Chamberí bajaba andando y era entrar pues, en los cines con programa doble, que era donde realmente hacías pellas para los que no sean hispanoparlantes, hacías novillos o te escapabas de clase y te ibas o a los billares o al cine. El cine de sesión continua, te pasabas la tarde allí como un caballero, era maravilloso. Y luego eso que comentábamos de que esa sensación de salir del cine y si la película tal, salías flotando casi, o sea, habías estado 2 horas transportado a otro lugar y eso es una sensación que echo muchísimo de menos, ¿no? Realmente creo que soy un privilegiado por haber podido vivir esas cosas, ¿no? Me parece que es un placer. Sí, fue una época en que ya empezó eso que se llama el discurso global y donde vamos a ver cómo vendemos todo, que se inventaban palabras. Era cuando se decía, me acuerdo, perdón, y ahora me voy un poco del tema también, pero es verdad, se decía a nivel de, era la palabra, ahora se dicen anglosajonismos, como, no sé, otras palabras. Bueno, a lo que vamos, decidieron que lo que era la escuela de cine, donde te enseñaban a usar una cámara, saber cargar un chasis, hacer un traveling, se convertía en la Facultad de Ciencias de la Información en su rama de imagen. Con eso, pues convirtieron un sitio donde ibas a aprender a hacer un oficio en un lugar donde había un profesor, un rumano exilado que se llama Uscatescu, que hablaba de metafísica del arte y supervivencia de la literatura y el arte, otro que tal, es decir, todo cogió una amplosidad y una pedantería que hizo que nosotros, cuando éramos pipiolos, fuéramos al plató que tenía la escuela de cine, que ahora es la escuela de radio y televisión, allí en la dehesa de la Villa. Entonces cogíamos y mangábamos un chasis y una cámara de 16, rodábamos un corto y lo devolvíamos porque era para aprender, porque, bueno, el vender está muy bien, pero a veces es bueno aprender. Sí, coincidimos todos los que estábamos allí, que queríamos haber ido a la escuela de cine en esa clase, nos hicimos muy amigos, sobre todo en el bar, que era el lugar donde más podíamos hablar, y yendo a la filmoteca, donde pasábamos horas y horas, porque las lecciones de supervivencia del arte eran un poco plumbeas y no nos llenaban, ¿no?, humanamente. Entonces ya nos juntamos en una cafetería que había en la Glorieta de Bilbao que se llamaba Yucatán, donde daban sándwich de jamón y queso, y en la parte de arriba había mesas y y entonces allí nos reuníamos y le dábamos la vuelta al mundo del cine y nos inventábamos que íbamos a hacer tal y que íbamos a hacer tal corto y tal cosa, y era el lugar de encuentro de todos nosotros, y a partir de ahí pues empezamos a hacer los primeros cortos y luego ya vino ya la primera peli.
Bueno, en los cortos quiero decir que era casi una, digamos que no era una cosa de decir vamos a hacer tal estilismo o otra cosa. Sí es cierto que en esa época éramos animales de filmoteca, o sea, realmente lo que era es pasábamos el día viendo películas. En aquel momento, evidentemente, pues a muchos la Nouvelle Vague y Bresson y todas estas cosas nos habían fascinado, lo habíamos visto tal, empezaba el cine alemán, el nuevo cine alemán, que era tal, entonces digamos que sí éramos muy sensibles al cambio estilístico que había en la manera de poner en escena algo, de poner en imagen y de contar esas historias. Entonces, bueno, pues con todo, pues estaba Tanner en aquel momento, que empezaba tal, el nuevo cine suizo, en fin, que curiosamente ya nadie habla de Tanner y de toda esta gente, bueno, es igual, a lo que voy. Entonces, digamos que en los cortos era, porque al fin y al cabo también es cierto que el corto es una idea sencilla, no creo que puedas contar toda una cosmogonía en un cortometraje. Bueno, ahora con la IA igual se puede, pero bueno, y entonces era un concepto. Creo que el primer corto que rodamos era uno, bueno, el que yo dirigí, que es el primero creo de la generación, que se llamaba La Retención. El productor era un tipo genial, Ismael González, ahora que me acuerdo. Y entonces en ese corto estaba Quique San Francisco de protagonista y una chica que se llamaba Manuela, se me olvidó ahora el nombre, bueno. Y entonces todo el corto eran planos fijos, o sea, todo porque lo habíamos visto en el nuevo cine francés o en la Nouvelle Vague, y como bressoniano, ¿no? Que luego dices, y ahora te lo explico, igual si me extiendo mucho me cortas. Y entonces recuerdo que la historia era que la chica, ¿cómo se llamaba? Manuela, bueno, le decía a Quique San Francisco, que era su novio en la salida del metro, le decía que había tenido una retención de, como se diga ahora en inglés, bueno, mi madre decía el mes y otras veces se decía el tomate, bueno, perdón, pero todo era tal, bueno, eso. Y entonces dice, ¿no será que estás embarazada? Y entonces dice, como se entere mi madre, entonces el corto básicamente lo que contaba era cómo ellos luego se iban a la casquería y untaban unas bragas para que la madre se tranquilizara y al final el corto terminaba en la misma vuelta en la que ella llegaba y decía, solo ha sido una retención, ya tal, y entonces se abrazaban y terminaba. Es decir, tú imagínate la chorrada máxima de esto, pero claro, era un corto casi bressoniano, y todos hablaban, les hacía yo, el directorcillo pesado, que hablaran con esa especie de toque bressoniano, de creo que he tenido una retención, y sonaba Bach, o sea, no una marcianada, pero era un corto, el primero. Y entonces toda la generación, nos fuimos al Festival de Cortos de Huesca, que en aquel momento era el festival donde podías darle tal. Llegamos a Huesca en nuestros 2 caballos, todos allí, y joder, la gente nos, qué bien, tal, no habían visto todavía el corto, todos tal, estuvimos por la noche con toda la gente del cine de allí, y al día siguiente nos trataron como tal, se puso el corto, y no recuerdo, o sea, el estreno, empezó la gente a patalear, fuera, pero ¿qué es esto? Y tal, y fue terminar el corto y hubo que irse de allí porque no éramos bienvenidos en Huesca, con lo cual empecé con un gran éxito, como decía Agustín García Calvo, me enorgullezco de mi fracaso que sugiere lo limpio de la empresa. Bueno, en fin, esas cosas. Hicimos otro que dirigía Fernando, que era En legítima defensa, que también, como era todo muy barato, era en un bar, un tipo que iba ligando en los bares de entonces y salía yo, y distintas tal, o sea, hubo otra, Óscar y Carlos, que era boyero, y yo haciendo no sé qué, eran todo cansadas, pero bueno, estábamos saliendo, ¿no? Realmente era así. Bueno, digamos que acababa de salir las Olivettis eléctricas, todavía no había máquina, era la primera cosa, la máquina eléctrica, nos compramos unas pequeñitas y estábamos los dos todo el día, pin, 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 uno enfrente del otro, oye, ¿qué te parece esto? Joder, sí, no, pero métele tal. Es decir, escribíamos lo que, como entonces, que era el guión A2, pero face to face, o sea, cara a cara, perdón por el anglicismo. Y entonces, Colomo le dijo a Fernando, oye, ¿tienes un guión y tal? Y me dijo, oye, que me ha dicho que sí. Venga, pues nos lo escribimos. Y le escribimos un guión en 15 días y le dijimos que era un guión que teníamos ya de tal. Y entonces coló.
Y entonces hicimos la peli. Pues muy bien, es como cuando aprendes a nadar, es decir, son experiencias primigenias, queda muy pedante, o sea, sí, son esas cosas que, y te enseñan todos, pues hablando de lo que era el cine, el equipo y el oficio del cine, rodábamos, me acuerdo que casi todo en el antiguo Liceo Francés, lo que está ahora enfrente del Supremo, del Justicia, de todo eso. Y entonces allí hacíamos la guardilla, y recuerdo que había un palomar arriba y el jefe de eléctricos era un tipo, era Santa María, Miguel Ángel Santa María, un ser maravilloso. Y yo le veía cómo colocaba los travelings y hacía tal y subía y tal, y ponme ese 2 kilos allí y tal, era un equipo brutal. Entonces aprendes allí cuando estás mirando y de repente, como teníamos costumbre del corto, al terminar el plano, yo que salía de actor y demás, me ponía a recoger las vías del traveling. Y entonces Santa se me acerca, me da así, era un tipo, pero cuadrado, o sea, fuerte de cojones, dice, ¿qué estás haciendo, Oscarín? Digo, hombre, recogiendo las vías y las cuñas, coño, que no vamos a tal. Dice, ¿qué me quieres, quitar el trabajo? Y me digo, no, joder, Miguel Ángel, no, digo, te juro que no, tal. Y nunca más he vuelto a recoger una vía de traveling, vamos. Sí, sí, sí. En aquel momento no existía esto de que hay ahora de las grandes campañas, era una primera película, se estrenaba en lo que es el Cine Paz, que era un cine de estreno en Fuencarral, donde se ponían desde las películas todas, bueno, como era tal, y nosotros fuimos allí y vinieron todos nuestros colegas de la facultad el día del estreno y todos los amigos y demás, y según terminó la película pues salían, oye, bueno, pues está bien, dice, bueno, por lo menos habéis hecho vuestra primera peli, sí, tal, joder, no sé qué, bueno, tal. Y entonces empezó lo que se llama el boca a oreja y de repente en el Cine Paz estuvo 9 meses, que no era habitual, se convirtió en un éxito de taquilla, de público, de tal, con el boca a oreja, ¿no? Porque boca a boca no creo que se diga. Bueno, en fin, que fue como una cosa así, y sí. Sí, sí. Sí, era la época del control de taquilla también. Entonces ibas por allí, ¿qué tal va la peli? Preguntabas en taquilla. Fíjate qué cosa tan cercana, ¿no? Era tal. Y dice, muy bien, hoy está lleno, hoy está lleno, hoy está lleno, se lo decían. Así. Mi madre debió de ir 4 veces, como vivía cerca, y entonces por eso aportó al éxito taquillero de la película. Así era todo. Que te vuelva loco Howard Hawks y que de tal, quedabas completamente crucificado. Hombre, había más libertad de expresión que ahora, porque ahora precisamente hay que tener muchísimo cuidado con todo lo que se dice, pero la verdad es que sí, estaba muy mal visto, porque entonces tenías que ser más de... Pero dices, bueno, pero el cine lo bueno que tiene es que no tiene patria y no tiene tal, y no tiene historia y no tiene... Es un mundo... Y a mí me gusta mucho John Ford. Y me pongo cachondo viendo La Diligencia, o eso sí, estaba mal visto. Es decir, bastaba que tuvieras un éxito de taquilla para que ya este ha tenido éxito de taquilla, por algo será, tal. Bueno, esos conceptos. Yo realmente creo que soy un ignorante de todo lo que son los métodos. Eso que hubo una época que estuvo muy de moda, el método Stanislavski, el método tal. He tenido la suerte de conocer y ser amigo es la palabra, de don Fernando Fernán Gómez, que era para mí el maestro. Y recuerdo que Fernando dice, no me haga usted imagínate que tienes que hacer de boxeador, ¿no? Dice, simule que es un boxeador, para eso le pago. No, necesito que usted viva y sea boxeador en el lugar, en el momento en que le estoy retratando. Entonces, digamos que eso, que era una coña y una vuelta contra esa época los que vendían lo del método, y yo es que me siento, tengo que sentirlo, no, espera un momento. Dice, pero si te pido simplemente que te levantes y digas buenos días ya, pero bueno, esa lucha contra el método y tal, digamos que yo pertenezco a ese lado un poco, pues eso, con carencia de método. Y lo que sí es cierto es que pienso que nuestro oficio, el oficio de actor, o como se diga, es
junto con la prostitución, el más antiguo, y creo que tiene muchísimo que ver, es lo mismo que la prostitución, uno hace lo que le dicen que haga en el momento, dice, levántese ahora, salga a cámara y diga adiós, y se va, ¿vale? Y entonces te pagan por hacer eso, no tienes que explicarle al otro, no, pero es que yo ahora me quedo media hora, perdón que la respuesta es larga, vale, bueno, pues por ahí. No, es que me viene muy mal para sentir que soy boxeador tener una cámara delante. Digo, bueno, chaval, pues hazte boxeador y otro día te haces actor. Pero yo te pago para que seas mi puto, con perdón. Y aquí es un homenaje a Molotov. Simplemente yo siempre digo, ¿usted qué oficio? Digo, bueno, yo soy puto, desde pequeño. Simulo que hago como que. Eso creo que es lo que, bueno, lo que he aprendido. Bueno, digamos que era una chanza. Bueno, sí, precisamente en ese corto que le he contado de la retención, en la primera escena, Resines, que era del grupo de Yucatán, éramos todos de la tal, él siempre era el productor, porque era el que siempre llevaba una agendita y le apuntaba todo, los gastos. A las birras las cervezas han sido 3,50 más el no sé qué, más esto, tal, y entonces él hacía lo que se llama el presupuesto. Y entonces, no recuerdo por qué era, se encontraban esta pareja de Quique San Francisco y Manuela Camacho, se encontraban y entonces aparecía de repente por detrás Resines y no sé qué intervención hacía y luego se iba, porque a mí me hacía mucha gracia siempre verle y bueno, y fue una cosa como una colaboración en un corto, pero él era el productor de la película, bueno, el productor, no ponía dinero, pero era el que llevaba las cuentas. O sea que no fue como un cameo, que se dice ahora. Y sí, soy responsable entonces porque a partir de ahí pues empezó a hacer su carrera fastuosa. Pero no con esto le voy a pedir ahora derechos de autor. Lejos de mí cualquier felonía de ese tipo sería... Tengo una anécdota muy buena. Sí, exacto. Me llama don Luis, que yo no había trabajado con él, y para hacer un cameo, y entonces era... Esto se rodaba en el Palacio de Liria, que ahora es de Linares, perdón, el de Liria es de la Duquesa, ya la estoy expropiando. Y entonces estaba era en el de Linares y estaba, claro, yo llego allí, era un cameo en que tenía que hacer de un ciego, estaban López Vázquez, tal, todos estos, y eran los famosos planos secuencia de Luis Berlanga, que eran una genialidad, o sea, todo, una vía, todo en el palacio, aquel recorriera un plano secuencia que empezaba en un cuarto en no sé qué, y había un momento en que este ciego iba, no recuerdo muy bien qué hacía, pero iba ciego y entonces iba enseñando las cosas. Y entonces voy yo, cuando tal, encantado, digo tal, y van detrás, pues López Vázquez, todos, y entonces salgo, me dan un palito, y ahora la boca, entonces ven ustedes aquí el cuadro de no sé qué, no me acuerdo muy bien cómo era, y oigo, esto era un plano secuencia que a lo mejor esto ya llevaba 4 minutos rodando, ¿no? ¡Corten! La voz de Berlanga. Y digo yo, ¿qué ha pasado? Y dice, ¡Óscar! Que Berlanga era un ser encantador. Dice, vamos a ver, ¿por qué tienes la boca abierta cuando vas andando? Y entonces me quedé así, petrificado. Digo, hombre, Luis, digo, es que en mi casa, yo vivía en García Morato, en el 122, era una casa de 7 pisos, había un ciego en el quinto, y entonces en el ascensor, o cuando tal, siempre te encontrabas al ciego, y el ciego iba al ortón, y a la boca abierta, y yo entendía que era para que te entre más el aire y oír más, y entonces le expliqué esto a don Luis, y dijo, ¿seguro? Y dice, sí, que con la boca abierta. Tú fíjate, claro, o sea, esto es la prueba del oficio. Dice, bueno, pues da igual, la cierras. Y así fue. Bueno, o sea, más o menos, no sé, es una anécdota curiosa esa, sí. Una maravilla. Pues sí, pues es agotador, pero por otro lado es maravilloso y veníamos de ser los chicos de éxito en Ópera Prima, montamos la productora, Trueba y yo, y entonces era nuestro primer proyecto, habíamos escrito el guión y era tal, y bueno, era como, no sé, coger todas las armas ya y bueno, con el equipo que habíamos conocido, director de fotografía, todo el equipo de maquinistas eléctricos, todo, o sea, era, no sé, era como culminación de un sueño, digamos, o sea, y como siempre, pues vas descubriendo cosas en el oficio, cometes errores y bueno, pues un poco un aprendizaje.
hombre, se agradece realmente. Lo que sí es la suerte es que estaba rodeado de un equipo espectacular. O sea que, quiero decir que los caprichitos del director de hacer un traveling en un coche, me acuerdo que era un Citroën que se acababa de tal, que iba de atrás adelante, entonces no había todo este mundo digital, había que poner un traveling colgado del coche, el coche en movimiento, y una cámara con un tipo allí, y el de sonido, que era un tipo maravilloso, Bernard Oction, que era un tipo que venía del cine, porque entonces en España el sonido directo no era muy habitual, y iba metido en un maletero, un tipo de 2 metros, y tenía una perchita en el coche para que se hacían los diálogos. O sea, realmente era una pasada de trabajo técnico. Tenía la suerte de estar rodeado por los mejores y gente que estaba en el mismo proyecto. O sea, sí, fue un caramelo. Hombre, hoy en día con los drones, el no sé qué y todo eso es tal, pero en aquel momento sí era una pasada, sí. Y hacerlo además fuera de estudio en plató, porque íbamos por Galicia, éramos casi un equipo de feriantes, ¿no? Con todos los eléctricos, bueno, era maravilloso. Sí, sí. Bueno, sí, claro, conoces más el oficio, lo que no sé es si a veces es mejor o es peor, o sea que, bueno, eso ya son las historias, ¿no? Ya entras en el mundo de contar historias. Sí. Bueno, era una comedia muy loca, realmente el punto dadaísta que hemos tenido en esa época, pues sí, es curioso, porque hacías cosas, y ahí tuvimos la suerte de contar que con Paco Raval, que luego ya volvió, porque Paco Raval tuvo una época en que desapareció del panorama nacional y de repente hizo Sal Gorda y luego ya hizo la de la cárcel, como se llamaba, que salía tal, y Paco volvió a tal, que era un grandísimo. Tuve la suerte de conocer a Paquico Raval, de Águila, o Kika, perdón, es que lo tengo dentro también, lo siento. Es otro ser que, yo no sé, es que yo he tenido la suerte de estar con estos y aprender, no sé, era un ser más allá de... era la vida, ¿no? Y era un maestro de la vida y te enseñaba, pues recuerdo rodando con Paco una de Marbella, un golpe de 5 estrellas, fíjate, estaba Don Francisco y Don Fernando, estaban allí, y yo la suerte de estar con estos, o sea, y entonces recuerdo de terminar el rodaje, eran rodajes largos y pues debíamos de estar en esa época en Madrid o no sé, y me dice, ok, vamos a tomar algo por ahí. Digo, vale, Paco, pero mañana tenemos a las 8, no pasa nada, hombre, que vamos a tal. Y entonces iba con Paco por los bares que entonces estaban abiertos y se podía beber, fumar, hablar, esas cosas terribles, y claro, la noche se extendía. Me llevaban, me acuerdo, vamos al Pasapoga, que está muy en boga, o a sitios que yo veía con un pianista, unas cosas que claro, y claro, cuando ya eran las 5, Paco, que tenemos que rodar dentro de 3 horas, y, bueno, ya a lo mejor ya llevábamos unas cuantas copas de más, que se decía, y dice, vamos a ver ahora que nos va a hacer Asunción una tortilla y que a casa. Digo, pero ¿cómo ahora? Pero que sí, pero si está la Asunción dormir, que no, que es un encanto, ya verás. Y entonces llegamos, esto es una anécdota, por Dios, y que Paco está en su gloria, pero y decía, mira, lo mejor para que se te quite ahora es un chupito de ginebra limpio. Dice, con eso se te quita todo, y ya verás qué bien mañana rodamos los dos. O Quique. Oh, joder. Esos son grandes, o sea, era un grande, muy grande. Citado, o sea, son maestros, no sé, no encuentro, evidentemente, pero es el mismo concepto, igual que en filosofía, dices, ¿qué vas a hacer frente a Sócrates, Diógenes y Parménides? O sea, no sé, porque he dicho Diógenes y Parménides, bueno. Dices, joder, es el privilegio, o sea, evidentemente es la suerte de haber estado allí, es como todo, como la suerte de haber ido al cine o no sé. Yo esto es un discurso que también pienso y le doy la vuelta y digo, esto es el típico discurso de viejo pellejo. No, vamos a ver, me explico, es decir, este concepto de decir lo que yo he vivido ha sido, cualquier tiempo pasado fue mejor, y digo, no será esto, pero luego reflexiono y digo, por ejemplo, a mis hijos digo, no sabéis lo que siento que no hayáis tenido la suerte de vivir esas cosas que yo he vivido,
pero en todos los niveles de decir, es que ahora ya no es así, ¿no? Y por otro lado digo, joder, qué pesado eres, tío, ya está el viejo puñetero de tal, pero la verdad es que sí noto, puede ser nostalgia, la nostalgia nunca me ha gustado, pero una sensación de decir, es que esto no era así, no era así y no es así, y me falta algo, en fin, discursos de viejo. Piensa en Pepe Isbert, por cierto, hablando de... Dices, bueno, yo no tuve la suerte de trabajar ni conocerle, pero dices, este tipo que era, además era raro, ¿no? O sea, es decir, y dices, es imposible un Pepe Isbert hoy, no sé, es algo curioso. Sí, sí, no hemos hablado, pero también yo recuerdo en las fiestas de cumpleaños o en casa de don Fernando, que aparecía la Ponte, María Luisa Ponte, bueno, con Agustín González, eran unos personajes, y tengo anécdotas de eso, entrar en un cuarto y ver a Agustín, como era, tocando la guitarra, tocando Help, o no sé qué, Help, y todo un grupo de chicas de chortinas, como decimos ahora, todas mirándole abogadas, y entonces María Luisa que entraba, Agustín, ya estás otra vez, y yo me decía, pero esto es berlanga, o sea, era genial, era absolutamente genial. Evidentemente, yo creo que es una lógica, es como de nivel, es decir, en el teatro digamos que el espacio-tiempo es uno, y en el cine estás troceando continuamente todo, es decir, la historia, la narración de la historia no ocurre en tiempo real, aunque tú como espectador ves una película y es una historia con principio y final, pero en el teatro, pues que tampoco estoy diciendo, es la verdad de la vérité de la palisse, que decían, es evidente, o sea que empieza y termina si es el mismo espacio-tiempo, con lo cual es 1 hora y media. Yo cuando como espectador veo a los actores en el teatro sufro por ellos, porque realmente ese continuo en esa historia, sabes que estás como, dices, uy, se me ha tropezado la silla, pero esto no tienes que incorporarlo, no puedes decir, para un momento que se nos ha caído Manolito de la silla, tienes que seguir para adelante porque la función no para, y eso sí creo que cambia el oficio, o digamos, el arte, ¿no? No es lo mismo decir, lloro aquí mucho, corten, y ya estoy otra vez tal, o tengo que llorar, y luego sigo, y luego me levanto, me quito las lágrimas y digo, Manolita, los pañuelos no están planchados, por ejemplo, no, eso es teatro. Bueno, puedo contarte alguna anécdota que me viene, estaba Fiorella, allí también, Fiorella Faltoiano, maravillosa, y además yo creo que de novia tenía Rafael, ¿era Rafaela Aparicio o no? No, era, bueno, es igual, a lo que voy. Era en unos arrozales, teníamos, sí, justo, empezábamos a rodar en Valencia en unos arrozales, y entonces el equipo íbamos llegando, unos llegaron tal, el equipo técnico antes, y los actores fuimos llegando, yo iba en mi coche, y entonces empezó a caer lo que ahora llamamos Dana, una borrasca del copón, que empezó a llover aquello como tal, y llegué, pero vamos, con riadas, al sitio donde el productor era Jesús Franco, un grande del cine español, Jess Franco, el tipo, como yo creo, la filmografía más amplia que existe. De ese podemos hablar luego. Bueno, a lo que voy, la anécdota es la siguiente, y entonces llega Landa, quien dice, joder, me ha pillado en tal, y dice, y no podía ni abrir la puerta del coche. Digo, Alfredo, eso es que hay que salir del coche y largarse, porque no sé qué. Estas eran las anécdotas del día antes de tal. Mañana rodamos, ¿no? Y entonces, claro, llegamos a los campos de arroz, y aquello estaba, que era... Y el director, que era Ricardo Palacios, un ser encantador, maravilloso, pero he de decir que era gordo, bueno, no sé cómo se dice, fat, o qué es ahora políticamente correcto. Bueno, era gordísimo, pero era genial. Y entonces, claro, llega el trípode y la cámara, se hundían, pero es que el director, que estaba al lado del trípode, se hundía más. Y entonces eran los arrozales, con el agua hasta el cuello, tal. Ese fue el arranque, o sea, es un arranque genial. Y con Jesús Franco de productor. Creo... En un corto, pues igual fue en La Retención o en algo, no me acuerdo muy bien, pero de charlar, de tal, pero nunca ni hemos de coincidir, de tal, sí, pero no, nunca hemos tenido así un contacto, pues eso, sí, de curro desde luego no, que yo recuerde. Ahora me intento saber cómo estamos ahora de gagas. He hecho 3 de García y la he cagado, ya no me acuerdo, digo, hostia, como volver a empezar. Bueno, no he trabajado con José Luis García, un tipo muy, muy curioso,
sí, sí. No, otro rodaje rarísimo con anécdotas que prefiero, bueno, no, bueno, quiero decir que era una película en la que, bueno, pues había escenas de sexo y esas cosas. Yo siempre digo que no, señora, esto lo hacen dobles, yo no era. Pero bueno, entonces había, pues se rodaba en casi todo era una especie de palacete que había, no me acuerdo, pero bueno, era un interior y había escenas bastante crudas donde la protagonista Francesca tenía que estar tal, y entonces pues las jornadas en rodaje son largas y entonces se corta para bocadillo. Entonces había una escena donde yo creo que estábamos Francesca y yo desnudos, no sé qué tipo de actividad teníamos que hacer o tal, y entonces llega el momento, a media mañana, oye, cortamos, como si ahora en la entrevista, cortamos para bocadillo, pero entonces está Francesca con un consolador, un falso consolador metido para hacer, yo no sé qué, tal, entonces se corta y te quedas así porque no te vas a cambiar, volverte a vestir para tal, y entonces quedaba el director de fotografía, que estaba en una grúa con una plumita así, que era Fernando Arribas, Francesca y yo, pues nosotros en bolas, comiendo el bocadillo, ellos tal, porque era así, en la pausa del cine, y hay un momento en que nos quedamos mirando los tres, y dice, qué cosas, porque claro, dos tipos comiendo desnudos un bocata, y el director de fotografía, como estás tú ahora allí, puesto también y comiendo el bocata, dice, si lo contáramos ahora, dice, la gente no se lo creería, dice, ¿os dais cuenta de lo que estamos haciendo? Y eso era lo normal, porque era una película de sexo y había tal, y estabas en bolas, como podías estar en tal, y no había, bueno, yo creo que era la única manera, y eso es calidad de Vigas. Vigas era un tipo con mucho coco, muy bien. Es curioso, sí, joder, mira, me estás haciendo hablar, qué canalla, tú lo haces muy bien. Bueno, lo de Mariano es genial, porque, mira, volviendo a lo que hemos hablado, me has preguntado al principio, en aquel momento no estaba bien visto hacer películas con los Ozores, es decir, es que eres o sea, no sé cómo explicarlo, es como si entras en La Verdad Oficial, lo que hay ahora, ¿no? Pero, bueno, no era tal, no era cine de tal, sino un cine comercial, bueno, lo que fuera. Y entonces yo, que como me dijo el maestro Fernando, dice, Fernando, me han ofrecido tal película. Dice, ¿qué hago? ¿Lo hago? Dice, ¿tienes para pagar la luz? Entonces esa es la respuesta de la lógica, de la mente lógica del tal. Dices, uno hace, y no estoy hablando de los Ozores de apagar la luz, uno hace en este oficio todo, no porque se identifica con tal o con cual, ¿no? Es decir, tu oficio es ser puto, ¿me explico? Bueno, pues eso, y entonces, esto al margen, rodar con los Ozores fue una experiencia, y con los compañeros y todo, maravillosa, o sea, porque al contrario de otros rodajes que tal, Ozores tenía que hacerlo muy rápido y los rodajes a lo mejor eran 4 semanas, y para resolver un plano secuencia, en vez de poner un traveling, baja las escaleras, le seguimos por aquí y terminamos aquí, y dice, le pillas de zoom aquí, no sé qué, era famoso en su equipo porque terminaba las jornadas antes, cosa que en cine es una cosa imposible, pero lo resolvía espléndidamente, y eres autor de unos productos que son impagables. Y luego, no sé, bueno, una anécdota muy breve, con Antonio, con su hermano, era el protagonista, y teníamos, no me acuerdo en cuál de las dos películas era, hacíamos los dos tal, y era mi primer día de rodaje con Antonio Ozores, con quien nunca había tenido yo contacto de tal, y había un ayudante de dirección, bueno, eso es lo de menos, llega la primera secuencia, y entonces empieza, ensayamos no sé cuántos, y dice, bueno, motor, acción, y empieza el ayudante de dirección, que me dice, ¿y tú? No sé qué, y entonces me giro y miro al ayudante de dirección, y miro, y es que Mariano no se aprendía Antonio, no se aprendía los diálogos, es que son muy largos, Óscar, y entonces lo que hace, como era cine doblado, entonces el ayudante de dirección y Antonio hacía, y luego en doblaje él mismo ponía esa voz, y claro, yo no sabía esa técnica, claro, jodí una toma, porque dice, pero ¿cómo miras fuera en vez de mirar al
al coprotagonista que estaba enfrente, me puse a mirar al ayudante de dirección y luego aprendí esa técnica que es genial, o sea, entonces le tenías enfrente. Tú imagínate si yo ser del método, tienes uno enfrente que te hace y todos están ahí. Y te daba el pie y entonces ya hablabas tú. Eso era genial. O sea, yo me quedé fascinado, o sea, era maravilloso. Y bueno, es que yo con los Ozores, mi Peliche, José Luis Ozores, era muy amigo de mi padre. Era mi padre, bueno, mi padrino era Gila. O sea, quiero decir que lo único importante que tengo en esta vida es eso, lo del apagón del Cabezón y lo de Gila, porque era muy amigo, eran Peliche, Ozores, Gila y mi padre. Mi padre era el técnico en Radio Zamora, empezaron, imagínate. Y claro, yo recuerdo de pequeño, las únicas fotos que tengo de pequeño, que entonces era raro que hubiera fotos, Gila era un loco de la fotografía, y recuerdo de pequeño, colgadas en el pasillo de casa de mis padres, fotos mías de tal, pues eso, y todas son de Gila, y son impresionantes, que se las revelaba él y todo, o sea, en aquella época era blanco y negro, bueno, espectacular. Perdón, todo esto me ha venido por los Ozores. Uy, me voy a callar ya, porque esto va también curiosa, llena de anécdotas. Imagínate, pues, haciendo de tal vestido y de escenas de acción, un pobre torpe como yo, pues era, en fin, uno intentaba aportar lo que fuera para ser, creo que era capitán del ejército o algo así, y entonces, bueno, yo creo que ya he cogido varias de militar, pues yo no pude hacer la mili porque me iba matriculando en cada facultad con tal de no hacer la mili. Fíjate qué tipo sin criterio. Hoy en día la pondría obligatoria, pero en aquel momento hice todo, entonces no sabía yo lo que era lo marcial. No, pero bueno, luego gracias al cine sí he tenido varias experiencias y es muy divertido. Porque era nuestro productor en Ópera Prima y la verdad es que es la primera vez que salí con Colombo. Y bueno, pues espléndido porque fue todo en Santander, en el Palacio, y además residíamos allí. Allí tuve la suerte de conocer a los jóvenes de la JONDE, la Joven Orquesta Nacional de España, que eran músicos clásicos de 20 y pocos, incluso menos de tal, y vivíamos todos en el mismo. Pera Ponce, que nos hicimos muy amigos allí, que es un encanto y un espléndido actor, y bueno, o sea, era como maravilloso, ¿no? Rodearte, te levantabas por la mañana porque dormíamos y te encontrabas al de la tuba, o había una que tocaba la viola, que era búlgara, Boriana Borisova, y entonces cada vez que yo pasaba por el pasillo hacía pam, 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 y yo pam, 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 hasta que un día me dijo la, do y re, pam, 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 o sea, tocaba el era como, yo decía, pero qué maravilla de ser eso, o sea, hay gente con bueno, pues eso. Era el ayudante de dirección de Bertolucci, se llamaba, espera, se me ha olvidado el nombre del director, bueno, sí. Ah, por cierto, es la última peli donde sale don Paquico Rabá, y es verdad, creo que es la póstuma, o bueno, no sé, por ahí. El personaje es el tío de uno de los protagonistas, que es portugués, un joven portugués, y que vive en un pueblecito, en este caso Monsarazzi, cuando ellos, en compañía del italiano y de la chica francesa, vienen por la revolución de los franceses, de los claveles. Yo vine mi sobrino me quiere mucho, a su tío que soy yo, que soy anarquista, y que estoy muy contento con la revolución de los claveles y los militares y todo eso. Era una peli muy curiosa, porque yo también tuve un 2 caballos cuando era un pipiolo, cuando andaba por ahí, y era, sí, yo no sé si era una novela o algo, pero era una historia de unos italianos que venían, y entonces yo, que como soy simulador, simulo muy bien los idiomas, que queda feo decirlo, pero lo simulo, que un italiano piensa que soy, y si quieres te hago un napoletano, a ti faccio anche un ragazzo di Trieste, ma te capì, total, que me contrataron, y el director, pues igual que estaba Paco Rabanne, llega el primer día, era un italiano, y yo hacía de un conde o algo así, o un aristócrata español en la zona de Extremadura o no sé qué. Y entonces el director llega y dice, bueno, entonces tú haces el conde y tú esto lo haces en español, los actores italianos hablan italiano. Y digo, no, yo puedo hablar en italiano. Y dice, ¿cómo?
Dire che quella tua è cavalli vostra. Digo, hombre, claro, digo, si quieres te lo hago en italiano y tal. Total, que me hice toda la peli en italiano, claro, el otro flipando, y no sé, bueno, no sé si la vi, no sé si tengo que verla porque parlo, ma sono il conde, ma te la capì, ragazzo. Bueno, pues eso, chorradas. Tenía que haberme hecho actor italiano, como Marcello. Ese sí era bueno, Marcello, ese era muy grande. Pero también, oye, la verdad es que qué suerte he tenido yo, joder, la verdad, como para quejarse. Pues Pagafantas, genial. Pagafantas espléndido, imagínate, era el primer largo, ¿no?, de Cobeaga, creo. Y entonces él venía de hacer una serie que yo no veía en aquel momento, que se veía en Autonómica, bueno, que era una serie muy políticamente incorrecta porque hacían coña con los de un lado y el otro, que ya dices, coño, o sea, eso no es fácil, y en esa época menos todavía. Y nada, y era un tipo con un don para la comedia, el guión era de Diego San José, y fue pues un placer estar con esa nueva hornada de chavales espléndidos que me acompañaron. Eso fue un gusto hacer esa película, sí. Y además volví a estar con Kitty Mamber, que ya había hecho con ella de marido y mujer separados en Ópera Prima, y allí volvíamos a ser matrimonio. Eso era muy gracioso. Sí, ahí es donde ya empiezo a hacer de viejo pellejo, que era, me acuerdo que hacía fotografías, el mío era un antiguo, que tal, sí, bueno, eso. Es que en mi generación lo normal era empezar a revelar tus fotos. Si tenías un laboratorio en casa, donde fuera te hacías con la AGFA, la ampliadora, comprabas los líquidos y veías ahí el papel y tenía la luz roja, y cuando tenías suerte tenías alguna amiga y la ponías ahí en el cuarto con esa a revelar y la mirabas con ojos de carnero degollado. Bueno, es decir, que era muy habitual en mi generación hacer tus fotos, revelarlas, ampliarlas y esas cosas, sí. Y eso, sí, está en Pagafantas, sí, sí. Ahora me han dicho que vuelve, ¿no? Pero por una pasta, que está de moda volver a revelar y comprar negativo y, en fin, el nitrato de plata que vuelve, las tierras raras. Sí, la verdad es que es curiosa, Pagafantas sí, tengo que volverla a ver. Es que no he visto mis pelis por esta cosa del pudor, y creo que solo las veo una vez. O sea, Contratiempo la he vuelto a ver hace poco porque la pusieron en la tele y digo, tenía que ir a un sitio a hablar y digo, solo falta que no sepa ni de qué va la película. Si soy el director y salgo, entonces me la volví a ver, digo, a ver si me pillan. Digo, pues nada, pero las demás no las he visto más que el día del estreno y luego ya fuera. Bueno, también he de decir, para ser sincero, que no soy muy de series. O sea, como espectador, hablo, de que me cuesta mucho, salvo que, bueno, no sé, sin meterme en tal. Bueno, Los Protegidos, sobre todo porque me sorprende precisamente por esa cosa de la edad, que lo hemos vuelto a hacer 10 años después o algo así, y digamos que saber que hubo, sí, anécdotas curiosas me suceden. Pues eso, hace 10 años yo había hecho Los Protegidos, como se hace tal, y de repente estoy en Portugal, no sé qué, y si me llegan un grupo de niños portugueses, cuando todavía, yo creo que entonces todavía no estaban las plataformas, con lo cual era porque la veían, entonces me reconocieron y tal, o sea que es una serie que a los niños incluso de Portugal, que digo yo, qué cosa tan curiosa, no era época de plataformas, con lo cual es más sorprendente, ¿no? O sea que sí, me sorprendió aquello porque era una mezcla curiosa. Sí, bueno, de series es que sé poco. Hombre, sí, en el sentido de que, hombre, lo que diferencia muchísimo a una de la otra es el guión. Es decir, el guión de Ópera Prima era una cosa que habíamos hecho dos colegas y tal, y era una cosa sencilla, pero el guión de Tratamos demasiado bien a las mujeres, que es un espléndido guión, y bueno, toda la historia de la novela no me voy a extender, pero es complicadísima, con maquis, con nieve, con todo, y posiblemente el tiempo de grabación que tuvo Clara, yo creo que no llegó a 5 semanas, o sea, es flipante hacer esa película. O sea, y yo la veía cada vez más delgada, más, o sea, no sé, es un trabajo de los trabajos de Hércules, vamos, es una salvajada, o sea, y hecha en tal, es decir, luego dices, uff, qué locura, o sea, terrible, y siendo la primera peli, o sea, es decir, chapó. Tienen
Bueno, una que cuando te hacen esta cosa de cuál es la mejor película o la que más tal, que luego dices, pues afortunadamente hay muchas y tal, pero, hombre, me hubiera gustado estar, estoy imitando a Javier ahora, en To Be or Not To Be, ser o no ser, que digo, joder, es que eso, bueno, yo es que esa es la que sigo viendo y sigo riéndome de tal, o sea, estar con Lubitsch, o sea, hubiera sido el sueño de verano, el sueño más tal, no sé, y luego, bueno, Keaton también ahora, o sea, Jaimito. Yo veo a Jaimito y digo, pero este tipo es que se inventaba todas estas cosas de Buster Keaton y era un tipo que era matemático, le caía una fachada y el tío se ponía allí y lo calculaba, o sea, tenía un coco, o sea, dices, bueno, joder, y con esa cara de palo es que era fantástico, ¿no? Keaton, sí. Es que lo que más o no, hay películas y películas. Yo, ahí lo de clasificar, y además esto desde siempre, eso es manía que tenemos, bueno, que tienen de decir esto, esto es tal. Yo no puedo decir, me gustan muchas muy buenas películas americanas, películas no sé qué, pero de todo. De repente me vuelvo loco con, no sé, el cine coreano hace 10 años, hay pelis que dices, joder, o bueno, la última de... Bien, es cierto que últimamente estoy muy desconectado, será que voy más a los billares y menos al cine. Bueno, más o menos. Hago pellas, pero en los billares. Bueno, To Be or Not To Be me viene ahora, pero bueno, ahí, sí. Bueno, la que más, insisto, es To Be. Por ejemplo, cuando llega una joven sobrina, lo primero que le digo, perdón que digo lo de las sobrinas, pero ahora está de moda, digo, mira, vamos a ver To Be or Not To Be, y así veo si tiene sentido del humor, y si no tiene sentido del humor digo, vuélvete a tu casa bonita. Ese es Don Luis, creo. Ah, sí, Don Luis, es Don Luis Buñuel. Es que me contó una anécdota preciosa, Paco Rabanne con Luis Buñuel. Puedo contarla, esta es en memoria a Paco, que me la transmitió y yo quiero que no se pierda. Estaban dándole un premio a Buñuel en Cannes, y Paco, que era su sobrino, lo llamaba mi sobrinito, Paco, Paquito, vente aquí. Don Luis, decía Paco, y estaba yo sentado en la silla con Don Luis, y de repente sale y le dan un premio a Chaplin. Y entonces Chaplin se echa a llorar con el premio. Y entonces me pega un codazo Don Luis y dice, Paquito, dice, si algún día me ves allá arriba y me ves llorar así, pégame un tiro, Paquito. Eso es. Pues la capacidad de soñar, que no la pierdes. El tener eso que está mal dicho, pero era muy eso, que mi padre me pegaba por decir ilusión. La palabra ilusión no quiere decir eso, pero bueno, el poderte ilusionar todavía no solo es una profesión o el oficio, en mi oficio, como decía don Fernando, el oficio, me parece que es un don, es vida, y es seguir trozos de vida, el tener la capacidad de soñar y de trasladarte a otros lugares y a otros, eso no tiene precio, o sea, eso no lo puedes cambiar por bitcoins. Eso sí que vale dinero, eso es muy bueno, soñar. Bueno, nos hemos puesto intensos, lo odio esto. Casi muchísimas cosas, empiezo a dar una lista de no hacer, pero eso yo creo que es muy humano. Bueno, yo nunca entiendo a la gente que dice, yo volvería a hacerlo todo igual, yo volvería a hacerlo todo distinto si volvieran a hacer. Yo me arrepiento de casi todo. Yo creo que soy responsable de todas las cagadas, me arrepiento de todo. O sea, yo soy un arrepentido. Bueno, no soy un arrepentido, pero me arrepiento. Sí, yo no volvería a hacer muchísimas cosas. Mal también, pero las volvería a hacer. Pero si no sé, un amigo, ¿no? Digo, si queda algún amigo vivo, que se acuerde. Y bueno, y mis pobres hijos, pues como no han podido elegir, pues ¿qué van a hacer? Se jodan. Más, no sé. Hombre, en una pirámide en la cima, también, no. O sea, pero es que hay gente que le gustaría estar en la cima de una pirámide, que eso es lo que flipo.
en una vida tan corta, siendo consciente de tal, que haya gente que pretenda, tenga un deseo de eternidad, me da muchísimo repelús y mucho miedo. Hay que apartarse de esos, aviso, queridos niños. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.